Y la inseguridad personal en el país que recibe a estos migrantes, no sé por qué, pero no lo aumenta, punto. No conozco las causas, que deben ser enormemente complejas, me atrevo a adelantar algunas que me parecen lógicas, como esa. Tú no te juegas la vida para ir a un país para acabar en la cárcel, ni para delinquir siquiera, porque el inmigrante es más agradecido muchas veces que el propio nacional y más respetuoso de las leyes que le permiten precisamente estar allí, ¿no? Porque para él es novedoso aquello que está viviendo, y para el habitante nativo siempre les va a encontrar más defectos al sistema y a las leyes y demás. No sé por qué, pero el hecho real es que los números es lo que nos dicen. Que incluso con grandes flujos migratorios, cuando los cubanos van en grandes cantidades a Miami, no se dedican a delinquir. Cuando los vietnamitas huyen en el 75 en grandes cantidades a Estados Unidos, tampoco se dedican a delinquir. Cuando los mexicanos entran en grandes cantidades a Estados Unidos, salvo los que ya eran delincuentes porque se meten para narcotraficar, pero la mayoría de la gente trabaja durísimo. Los inmigrantes trabajan un montón. Mira, cuando yo llegué a España, empezaba una fuerte inmigración china. Y entonces se abrían en distintos lugares, toman distintos espacios de la economía los chinos. En el caso de Madrid, por ejemplo, se dedicaron a las pequeñas tiendas de alimentación. Y esto permite que además se tengas fuentes de abastecimiento centralizadas, ¿no? Se dedicaron a las tiendas de alimentación, en otros lugares se dedicaron a los restaurantes, aunque restaurantes hay en todos lados. Muy buenos, por cierto, en general. Yo no me ha tocado un restaurante chino malo aquí en España. Y aquí, en Gijón concretamente, ponen bazares, porque acaban de poner uno aquí cerca, muy grande, muy bonito, que arregla iPhones y Apple Watch es uno de los chicos que lo tiene. Y ponían bazares. Y los bazares se abrían de 10 de la mañana a 10 de la noche, 11 de la noche a veces, domingos incluidos. Había gente que se enojaba, oye, no, es que esta gente no respeta los horarios. Ya, es cierto, debería tener una jornada de 8 horas, es lo que establece la ley, pero pues ellos no, es que yo entré a trabajar tarde hoy, y con eso te la contaban, si llegaba algún inspector del trabajo. Y se las arreglaban para eludir la ley de las 8 horas para estar trabajando. Pero ellos, luego con el tiempo empezaron a tener dependientes españoles y latinoamericanos y demás, y ya tenían trabajadores. Esos trabajadores, hasta donde sé, si les respetaban sus 8 horas de trabajo y les pagaban razonablemente, por lo menos el mínimo, ¿no? Luego empezaron a cerrar a las 8 de la noche o a las 7, luego los domingos, luego para comer. Si esto les está yendo bien, ya no tienen que hacer eso que hace el inmigrante, que es deslomarse, porque todo inmigrante va a un país a deslomarse trabajando. Mi abuelo, cuando llegó a Yucatán, y esto se contaba en la familia, vivía en el mismo establecimiento, una tienda de comestibles, de abarrotes, donde le dieron trabajo, donde consiguió trabajo. Y allí vivía y dormía abajo del mostrador con una manta. Y trabajaba 12 o 14 horas al día, domingos incluidos. Es la historia de todos los inmigrantes, de todos. Los españoles que fueron en los años 60 a Alemania y a Bélgica trabajaban como mulas. Yo tengo en mi familia política algunos de ellos y te cuentan cómo trabajaban. No iban a robar carteras. No lo hacen, no ocurre así. Es un hecho demostrado. ¿Por qué? Ve tú a saber por qué. Y además, siempre las inmigraciones enriquecen. Y mira, en un país como España, un país como México, hechos de retazos de gente de todo el mundo. No me cuentes, ¿no? En España pasaron los griegos, los godos, los visigodos, los cartagineses, los romanos, los árabes. Y luego la gente de América Latina, que muchas veces eran gente
indianos que regresaban aquí con 3 hijos mestizos y una mujer indígena. Y si no regresaban aquí, pues eran como mi abuelo que se quedó allá, pero la historia es la misma. La inmigración enriquece culturalmente, enriquece en visión del mundo, enriquece en capacidad de comprensión de lo diferente, en capacidad de aceptación de que todos somos diferentes y por eso todos somos iguales en derechos y debemos ser iguales en oportunidades. La inmigración educa, la inmigración forja y no todos. Tú puedes decirme un grupo humano determinado y yo te demuestro que tiene inmigrantes. Todos tenemos raíces inmigrantes. Todos los seres humanos, porque los cruces comerciales datan del Neolítico. Porque encuentras en la Edad de Bronce a momias como la de Otzi, que trae puntas de flecha hechas con una piedra que se encontraba en el centro de Italia. ¿Y cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo llegó esta punta de flecha a los Alpes? Bueno, porque había comercio. De esto te vendían la piedra y te compraban betún o qué sé yo, o ropa hecha con pieles, qué sé yo. Pero había estas cruces comerciales en las primeras ciudades, en Göbekli Tepe, por ejemplo. Somos un planeta de inmigrantes constantes y de imbéciles que creen que tienen una pureza cultural, étnica, genética y de todo tipo que es absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Tu música no nació donde naciste tú. Así de rápido. ¿Qué tocas? La guitarra. Nació en España. Pero en España venía ya de otros lados, venía desde Grecia. Bueno, aquí se toca la gaita, sí la trajeron los romanos, pero originalmente Siria. Hasta donde sabemos, ve tú a saber, como decía un amigo mío, donde hay cabras, alguien se armó una gaita, ¿no? Con piel de la pobre cabra. ¿Qué cantas? Corridos, pero las cantas en español, pues te vino de España. Pero el español de España vino de Roma. Pero Roma se construyó a partir de los griegos, pero Grecia tenía una relación estrecha con Turquía, y así sucesivamente. Las purezas no existen. Y más vale que nos hagamos a la idea, por favor, por favor, por favor.